Llegamos a una de las semanas más importantes para la bolsa en cuestión a reportes trimestrales de los últimos años. ¿Y por qué digo esto? Reportan las empresas más importantes, las empresas que mueven a los índices por completo. En una semana en la que el Nasdaq está en menos 20% y el S&P 500 ha sufrido bastante los últimos días. Entonces, estos reportes trimestrales podrían justificar que el Nasdaq continúe cayendo, que en lugar de estar preocupados por un menos 20% del Nasdaq actualmente, estar preocupados por un menos 30% del Nasdaq. O el S&P 500, que se ha mantenido en un territorio saludable, en un menos 7, menos 10%, pero después de estos reportes, si Apple falla, o si Amazon falla, o si Facebook y Google también decepcionan, estaremos hablando de que el S&P 500 fácilmente puede llegar a un territorio bajista. ¿Y qué nos va a levantar después de estos reportes trimestrales si fallamos? Pues vamos a tener que esperar a mejores resultados y a mejores noticias en los próximos meses. Pero por ahora hay que tener mucha atención en estos reportes trimestrales. ¿Y qué nos dicen o por qué es la importancia de estos reportes trimestrales? Primero vamos a hablar acerca de la cadena de suministros. Este reporte trimestral nos va a hablar de qué tan saludable o qué tan afectada se ve la expectativa futura de esta cadena de suministros que tanto nos asusta. En cuestión de los chips, pues vamos a tener a Intel y a Qualcomm reportando. No vamos a tener a AMD y a Nvidia todavía o a Taiwan Semiconductors, pero Qualcomm e Intel son empresas bastante importantes en este sector y nos van a decir información crucial acerca de qué esperan ellos para estos próximos años y cómo ven ellos la línea de producción de chips que tanto hacen falta en el mercado. Entonces un inicio con eso, pero más adelante podemos también ver qué está pasando con el gasto en publicidad de las empresas, con el reporte de Google, Alphabet y de Meta, Facebook. Entonces, estas empresas nos van a decir qué tanto están dispuestas las otras empresas a gastar en publicidad. Eso nos va a hablar acerca de la salud del consumidor y qué tan fácil es llegar a ese consumidor actualmente, qué tan complicado es llegar al consumidor, por otra parte, y que hagan compras efectivas, no solo que estén haciendo publicidad, sino que se esté cerrando en una compra esa publicidad que se está haciendo. Por otra parte, vamos a hablar acerca de la inflación. Vamos a poder ver qué expectativas de consumo hay y qué impacto está teniendo la inflación, como con Apple y con Amazon. Se dice que la inflación no impacta por los números de Apple, pero en la percepción de la gente y el consumo, cuando hay inflación, no van a ir a comprar un celular nuevo y las expectativas de Apple nos pueden hablar acerca de qué tanto impacto tiene la inflación en la vista del consumidor y qué esperan ellos para el consumo este próximo año. Al igual que en sus servicios, que tienen muchos servicios, siguen creciendo los números de los servicios de Apple, que digo es lo que yo pienso que va a pasar, pero también podría ser que estén cancelando como en Netflix. Y esto nos lleva a hablar acerca de los números de Amazon. Amazon no solo es un gigante en la nube y vamos a ver los números de qué tantas empresas están invirtiendo en transicionarse a la nube, sino de lo más importante y de lo que más se ha estado hablando. El consumo del marketplace de Amazon nos va a poder hablar acerca de los costos logísticos que tanto han aumentado, que tanto están afectando el consumo y del consumo en general. Esa inflación que tanto está afectando a que el consumidor quiera ir a comprar productos. Entonces, más allá del negocio de la nube, que es lo que nos va a hablar acerca de la salud de las acciones de Amazon, vamos a nosotros querer ver el consumo del marketplace, que aunque ya no es el enfoque de los inversionistas que están invirtiendo en Amazon, sí debe de ser el enfoque de los que estamos preocupados por el impacto de la inflación en los números actuales de la economía. Y por otra parte vamos a ver los números de Microsoft. Microsoft, si decepciona, puede tumbar al mercado muy fuertemente. Muchas empresas dependen de Microsoft y Microsoft nos habla de también el pago de servicios de software, que son lo último que una empresa quisiera cancelar. Entonces nos habla todo esto, nos habla más de la salud del mercado que los reportes acerca de la inflación, que los reportes acerca del trabajo, de cuánto desempleo hay actualmente, que los reportes de manufactura. ¿Y por qué digo esto? Pues porque dentro de lo que está sucediendo con la manufactura, dentro de lo que está sucediendo con la inflación, estas empresas nos hablan de cómo se está comportando el consumidor en ese entorno. Entonces aquí tenemos la oportunidad de conectar cómo es que este entorno macroeconómico está afectando al consumidor y cómo es que esto está impactando a las empresas en las que nosotros probablemente estamos invirtiendo y de las cuales queremos saber la mayor cantidad de información posible. Más allá de esto, reportan empresas como Visa y Mastercard. Esas son las empresas junto con American Express que nos pueden hablar acerca de la salud del consumidor, de qué tanto están consumiendo. Visa y Mastercard saben qué impacto hay en la inflación porque más allá de las Big Tech, pues Visa y Mastercard tienen información acerca del consumo de todas las empresas que utilizan
tarjetas de crédito o que aceptan tarjetas de crédito, que prácticamente pues en los Estados Unidos son todos los establecimientos. Entonces Visa y Mastercard nos van a hablar claro acerca de cuál es el impacto que está teniendo la economía actualmente y cuál es la visión y la expectativa que se tiene por sobre el consumidor. Y como muchos de ustedes saben, yo soy alguien bastante optimista en el mercado. Continuamente soy bastante optimista porque creo que la economía está lo suficientemente saludable como para aguantar las subidas de tasas que se están planteando. Otro tema ya será el impacto que tendrá la subida de tasas sobre el mercado de bienes raíces. Pero nosotros estamos hablando de la bolsa en general actualmente. Y creo que esta semana puede ser algo que tranquilice por completo al mercado. Si tienen buenos resultados, si Facebook y Google nos hablan de que hay empresas que están dispuestas a seguir pagando publicidad y que el consumidor está conectando con esa publicidad y está pudiendo hacer compras, estamos hablando de Amazon, y etcétera, 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 ahí sería una justificación para yo estar mucho más emocionado. Pero está la otra parte de la moneda, que este mercado bajista se justifique y que acciones como Facebook otra vez caiga un 20%, y acciones como Google otra vez caiga. Después del gran reporte que tuvieron, subieron las acciones, pero nada más hicieron falta unas semanas para que regresara a los números que estaban después de ese reporte trimestral. Entonces, si Google falla, pues no me sorprendería que las acciones de Google caigan un 15% también. Y eso sería una oportunidad, en mi opinión, enorme para los próximos años. Y hablar de liquidez, yo no tengo mucha liquidez actualmente en el portafolio, pero todo lo que pueda ir metiendo de dinero nuevo, si Google cae 15%, trataría de hacer todo lo posible para meter más dinero y a comprar esas acciones en ese 15% de descuento del precio actual, que ya se me hace un precio justo, 21 veces utilidades, para mí, es ver barata a Google. Y si cae 15% Google, por ejemplo, estaría comprando a esa empresa a 18.5 veces utilidades. Sería una empresa que no quisiera vender en los próximos 5 años, ni siquiera la tendría que voltear a ver seguido. Sería una empresa de la cual haría muy poco seguimiento. ¿Por qué? Porque los números y los negocios que tiene Google le permiten tener una diversificación bastante sólida, bastante fuerte y está en todo el mundo. Entonces, inversionistas, para mí pudiera ser la oportunidad de concentrar la mayor cantidad de dinero en pocas empresas, en empresas que confío, en empresas que son bastante sólidas, en lugar de tener que estar buscando empresas pequeñas, empresas medianas que tienen prospectos muy interesantes, pero riesgos mucho más elevados que empresas como Amazon o como Google. Si Amazon cae otro 20% en un reporte trimestral, pues yo estaría bastante interesado en seguir adquiriendo esas empresas. Más aún con los splits de Amazon y Google llegando. Esos splits a mí me emocionan porque va a permitir que se pueda promediar el precio con precios de acciones mucho más accesibles para el inversionista común. Creo que esta es la oportunidad para que más inversionistas en todo el mundo tengan acciones de Amazon y de Google en sus portafolios, que actualmente se ve difícil, porque actualmente si tú recibes un sueldo y quieres invertir en la bolsa un pedazo de ese sueldo cada mes, pues se me haría muy complicado que te alcance una acción de Google o una acción de Amazon, aun y cuando estén a precios atractivos. Pero si estamos hablando de que las acciones de Google y las acciones de Amazon están en los 150 o los 170 dólares por acción, pues sí podrías a lo mejor con ese dinero, una vez al mes, adquirir un poco más de acciones de estas empresas. Más cuando están a precios bastante atractivos y son empresas que sabes que quieres tener a futuro. Entonces la importancia, en mi opinión, de esta semana es muchísimo más elevada de la cual le damos a los reportes de la inflación. Porque aquí vamos a saber cómo se desempeña, y ya lo dije, pero cómo se desempeña el consumidor por sobre ese entorno macroeconómico. Si los reportes son muy malos, también va a ser una excusa para que la Fed no suba las tasas, como lo están diciendo, que probablemente podrían ser de 0.50%. Porque la Fed está justificando su subida de tasas por la economía saludable. Si la economía sigue saludable, si estas empresas reportan de manera saludable, la Fed va a poder actuar con esa fuerza en este inicio de subida de tasas. Pero si las empresas no lo justifican, la Fed va a tener que mantenerse más tranquila, lo cual pudiera ser un catalista para que el mercado se tranquilice. La Fed va a decir, oye, pues con los malos resultados que estamos teniendo, con la economía floja que estamos teniendo, ya no podemos seguir con este plan que teníamos de subida de tasas agresiva y retornar un poco de positivismo al mercado, aun y cuando estas empresas reporten mal. Pero por otra parte, si reportan muy bien, hay una justificación de que hay una economía saludable. Y para nosotros los inversionistas va a ser algo que nos va a poder tranquilizar. Aunque la Fed suba las tasas, si el consumo está saludable y si se esperan cosas buenas para este año, nosotros nos podemos mantener tranquilos de que una subida de tasas de 0.50% en 2 ocasiones este año y el resto de 0.25% no nos van a impactar fuertemente. Y aunque es un video en el que menciona al inicio que la posibilidad de que el Nasdaq caiga en lugar de un 20% que estamos actualmente a un 30% y que el S&P 500 entre a territorio bajista para el final de esta semana, de darse que los reportes trimestrales son bastante malos y parece ser algo bastante pesimista, también lo menciono como una oportunidad de inversión enorme que no hemos visto en mucho tiempo.
Estas empresas están en su punto más barato. Actualmente estamos hablando de Google, estamos hablando de Amazon y estamos hablando de Facebook, de Netflix también. También podríamos hablar de PayPal, de que los últimos 5 años estamos cotizando en el punto más bajo. Y no quiere decir que porque estemos cotizando en el punto más bajo, de acuerdo a sus ingresos de los últimos 5 años, estén baratas. Pero si ya se me hacen bastante baratas o atractivas, a mí, en mi opinión, en lo personal, con una caída de otro 10, 15, 20% de tener malos reportes, sería una enorme oportunidad de inversión a mis ojos. Entonces, más allá del negativismo que pueda salir de esta semana, pudiera ser una oportunidad para los próximos 5 años que rara vez vamos a ver. Y de darse números positivos, pues podríamos estar tranquilos, podríamos estar positivos y podríamos tener una vez más buenos ojos para lo que está sucediendo con la economía, para la subida de tasas, para estar tranquilos con la bolsa este año 2022, del que las empresas financieras, American Express, del que las aerolíneas y Carnival Cruise Lines, por ejemplo, los cruceros, nos dicen que no ven una recesión llegando. Inversionistas, esta semana se viene muy interesante, una semana a la que hay que poner muchísima atención, en la cual voy a tener muchísimo más información de la que tenemos cuando vemos los resultados de la inflación y los resultados porque estamos sabiendo cómo se está moviendo la economía en general gracias al consumo. Inversionistas, ahora sí les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.